Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de bibliofilia, es decir, del amor a los libros, pero en especial a lo que dice relación con la literatura de horror. Y de manera muy particular, eh, y vamos a preferenciar evidentemente lo que tiene que ver con la literatura de horror que ha sido editada, que ha sido publicada en el mundo hispanoparlante. Quiero hablar específicamente de colecciones de horror, ya sea series de libros, revistas que de alguna manera han nutrido todo el mundo fantástico de lo lúgubre, de lo macabro. Y por ejemplo, mostrar eh, parte de la llamada Biblioteca Oro, que fue editada por Molino en Argentina, nos ofrece algunas curiosidades, por ejemplo, textos de August Derleth, como por ejemplo el que mostramos en esta oportunidad, y que llaman mucho la atención también sobre un cadáver, otro texto de Derleth. ¿Por qué es interesante? Porque estamos hablando de un autor que no era conocido en el mundo hispanoparlante en la época que salieron estos textos. Estos textos tienen prácticamente un estilo que recuerda mucho a la literatura pulp o pulp, como Weird Tales, por ejemplo, que es de donde surgen grandes autores como el mismo Howard Phillips Lovecraft, pero también Robert Howard, incluso Ray Bradbury, y otros autores de terror y de ciencia ficción. Entonces, Biblioteca Oro hay que tenerla presente porque publicó ya, esto debe ser de los años 60 si mal no recuerdo, vamos a revisar bien la fecha. Eh, no, mucho antes, 1900, por ejemplo, 1947. Ya en 1947 estaba editando August Derleth. Este otro texto es del 49. Imagínense, en los años 40 ya en Argentina se editaban estos tremendos autores que van a ser muy importantes porque especialmente fue Derleth el que difundió, ayudó mucho a la difusión de Lovecraft, incluso creó la editorial Arkham House con Donald Wandrei. También Editorial Molino realizó estas narraciones terroríficas que yo las atesoro, que me encantan, que incluso copian las portadas de Wild Tales. ¿Ya? Son las mismas portadas. Ya está en alguna ocasión en Wild Tales. Los autores son prácticamente todos los que estaban en Wild Tales y en revistas semejantes. Narraciones terroríficas no deben ser confundidas con estas otras narraciones terroríficas, que esta ya es en texto y que son de editorial Acervo, que es una antología también maravillosa, magistral. Estas son 2, 4, 6, 8, son 10 tomos. A mí me falta uno, nunca pude terminar esa colección, me falta uno solo. Eh, bueno, narraciones terroríficas, como le indicaba, de Editorial Molino, sacaba textos maravillosos. Bueno, aquí yo le pongo una especie de plástico para proteger a algunos de estas revistas, de estos ejemplares increíbles, que era editado en Argentina y que tuvo varios volúmenes. Acá, por ejemplo, tenemos a Edmond Hamilton, un gran escritor, pero también tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, también hacían partícipe autores en español, no muchas veces, pero en ciertas ocasiones sí. Acá está el volumen 30 de narraciones terroríficas, ¿ya? Y de los autores más conocidos tenemos a August Derleth, nuevamente. Tenemos también otro hispanoparlante, Mallorquí Figuerola, y tenemos a E. Hoffman. En este volumen de narraciones terroríficas, volumen 9, ahí podemos apreciar, hallamos a Mary Kunzelman, que aparece en varias antologías de horror, Gustavo Adolfo Becker, Edgar Allan Poe, entre otros autores, y Howard Phillips Lovecraft aparece aquí en el volumen número 9, que veamos qué relato tiene: Las ratas en los muros, de Lovecraft. ¿Ya? Bueno, todas estas revistas siempre traían viñetas, dibujos, ilustraciones que lo hacían bastante más interesante. Esta es entonces narraciones terroríficas. Acá hay otro volumen más, donde está
Seabury Quinn, que escribió muchas cosas para White Tails, Edmond Hamilton nuevamente, Gustavo Adolfo Becker, Henry Kattner, que es un gran escritor de ciencia ficción, pero también que eh, fue partícipe en algunos relatos de los mal llamados cuentos o mitos de Cthulhu. ¿Ya? Digo mal llamados, ya en otros videos me he referido porque hay aquello, pero en el fondo es porque eh, la mitología Lovecraftiana es mucho más rica y no se circunscribe solamente a Cthulhu y tampoco Cthulhu es la deidad principal. Bueno, evidentemente hay que hablar de Wild Tales y yo tengo algunos ejemplares de la eh, revista de culto para todos los que amamos el horror Lovecraftiano. Wild Tales, hay un ejemplar. Son revistas que lamentablemente, como estaban editadas en pulpa, se van deteriorando rápidamente, a pesar que igual se mantienen. Aquí nuevamente August Derleth se hace presente, pero las portadas sí, las portadas se resquebrajan. Lamentablemente no son muy firmes, pero las ilustraciones francamente son bellas, son interesantes. Acá tenemos otro número de Wild Tales. Pero tengo también en este otro formato, porque este es un formato mayor, más grande, y este era como el formato pequeño de Wild Tales. ¿Ya? Y este para mí es una gran joya porque en el fondo es el último número que sacó Wild Tales. Después hubo otra época de Wild Tales, pero nunca fue la misma. O sea, esta es de la etapa original. ¿Ya? Y fue como un dibujo de Virgin Finland y fue muy premonitorio, si se dan cuenta. eh, Aparece aquí como una especie de esfinge que se está quemando. Es el término de esta maravillosa revista Wild Tales. Esto es del año 1954. Finaliza Wild Tales en su primera etapa. Tenemos un poema de Virgin Finlay, el gran ilustrador, eh, Moon Mist, tenemos El hombre oscuro de Robert Howard, tenemos a Robert Kuttner, Dorothy Quick y otros autores. ¿Ya? Esta es White Days, bueno, tengo otros ejemplares también de la misma revista, White Days. Tuve la suerte de encontrarlo en Providencia esto cuando yo iba en el liceo, hace unos 25 años, puede ser o más. Eh, y costaban 500 pesos, es decir, como 1500 pesos o 2000 pesos. Vale, ¿ya? Las portadas siempre fueron interesantes, muy llamativas, muy curiosas, la verdad. Bueno, eso fue Wake Tales, que de alguna manera viene a ser como la gran biblioteca fantástica y de horror que existía ya por los años 30 y 40 y que vio nacer a Clara Stone Smith, a Henry Kuttner y a muchos más autores, Hamilton que mencionábamos de él, ¿cierto? Todos los de este mundo de los cristianos, Robert Howard, que es muy importante también considerar. Y habían otras revistas pulp en esa época, eh, como por ejemplo esta que se llama Fantastic Adventure, ¿ya? Ahí salida lamentablemente la portada. Eh, y llama la atención el tipo de dibujos, porque para la época jugaban mucho con el erotismo y también con la muerte. Ya se repiten este tipo de fantasmas o de monstruos salidos de la cripta que persiguen a mujeres generosas y abundantes en sus cuerpos. También hay otras colecciones que quiero mencionar. Bueno, aquí lamentablemente no tengo todos mis libros. Eh, Tengo otro en Santiago, pero por ejemplo, esta colección, Historia Fantástica, una colección mexicana, vale la pena. Hay cuentos de Arthur Machen que son notables, Ambrose Bierce y otros autores. Editorial Mosaico, México, ya sacó esta colección. Son pocos volúmenes, yo no recuerdo exactamente cuántos serán. Acá tengo el 2 y el 6 y allá en Santiago tengo otros números, pero no creo que sean más de 7 u 8, ¿ya? Hay que revisarlo. Una buena antología, la verdad, una buena antología. Eh, pero de las que más me gustan en español son la colección, esta que sacaron como relatos de terror y espanto, ¿ya?
que quizá ustedes ya han visto, y también toma muchos cuentos de la literatura pulp norteamericana y va uniendo también con autores españoles. Está Relatos de Terror y Espanto y está la antología de relatos de espanto y terror, ¿ya? O sea, aquí está espanto y aquí está terror. Mismo formato, y si ustedes se fijan, es más o menos parecido al formato Wild Tales, ¿ya? Ya, más o menos parecido. Y las portadas también van en esa misma temática, ¿ya? Es una colección maravillosa, a mí me encanta porque tiene la letra grande, eh, explican un poco de manera breve lo, de qué trata el relato o el autor, dan algunos tips pequeños, pero que igual sirven y ayudan un poco para iniciar la lectura. Está muy bella, a mí particularmente esta me parece muy interesante, ¿ya? Muy gótica, muy vampírica. Fue publicado El Abismo en el Tiempo, de Howard Philip Lovecraft. Entonces, también encontramos Carmilla, ¿cierto? Una clásica historia de amor lésbico de Sheridan Le Fanu. Y también Hassel Head, acá aparece como Hassal Head, ¿ya? Eh, que era un colaborador de Howard Philip Lovecraft, Horror en el Museo, ¿ya? Entonces, espanto y terror, ¿ya? Son dos colecciones que fueron editadas en España, veamos más o menos la fecha, en los años 70, ¿ya? Por Ediciones Dronte. Fue un gran aporte, de verdad, estos textos de terror y espanto. ¿Qué otra cosa más? Ah, bueno, acá hay otros más, otros ejemplares de la misma colección, terror y espanto, el número uno de la colección. Ya, veamos si tiene fecha. Habían dibujos bastante buenos de un español. Mosquera me parece que se llama. ¿Ya? Número uno, ¿ya? O sea, tiene un valor especial. Bueno, la bibliofilia en el fondo es el amor a los libros, pero especialmente a las ediciones escasas, a los libros que son difíciles de encontrar, a los libros que tienen un valor testimonial, a los libros que están dedicados, por ejemplo. Eso le da un valor mayor al texto. O sea, si tiene un autógrafo del autor, si tiene una dedicatoria del autor, también le da un valor. Es el número uno de la colección. A veces hay errores tipográficos que incluso también le pueden dar eh, mayor valor al relato. También aparecen en esta colección autores eh, hispanoamericanos como Carlos Fabretti, El Jardín de las Nieves Perpetuas. Eso lo hace bastante interesante, no es una mera copia de lo que se editaba en Estados Unidos. También hay incorporación de autores que escriben en nuestro idioma, ¿cierto? La Mujer Lobo, la otra portada muy bella, el número 14 de Terror. Bueno, así hay varios textos, y aquí están estas cosas que yo les señalaba, ¿cierto? Esta combinación de la bella y la bestia siempre, ¿ya? Lo monstruoso y lo bello femenino. Aunque a veces lo femenino, no sé si es tan bello, pero toma aspectos monstruosos. Y bueno, otra vez, ¿cierto? La momia, ¿ya? La bestia, la bella y la bestia. Y de repente aparecen derechamente puras bestias, ¿ya? Como en esa portada, o sea, esto ya es como un gremlin, no sé, qué, qué puede ser esto. Ya está el número 24 y esto tienen ilustraciones que a veces sacan de Virgin Finland, me parece. Eh, sí, ilustración interior Virgin Finland y Javier Musquera, el que hizo esta abominable portada. Bueno, esas son algunas de las colecciones que a mí me parecen como interesantes de mostrar, eh, pero no podría hablar de colecciones de horror, ¿cierto? Si no menciono, por ejemplo, la biblioteca Lovecraft, ¿ya? Que es bastante popular, pero que es muy difícil completarla. Yo todavía no la completo, tengo como dos tercios de los textos que sacó ¿ya? Y bueno, son como los
los ejemplares, los volúmenes que yo tengo, los volúmenes para ser más preciso que tengo de esta colección, ¿ya? Hasta el tomo uno que parte con la llamada Cthulhu. ¿Qué me gusta de esta colección? Eh, que fue guiada por Alberto Santos, un gran conocedor de la obra lovecraftiana. Son traducciones bastante precisas, bastante buenas, y por otro lado también eh, están basadas en los relatos originales de Lovecraft, los relatos antes de ser publicados por White Tales. ¿Ya? Al parecer toman las ediciones críticas de S.T. Hoshi, que es como uno de los mayores expertos en Lovecraftiana a nivel mundial. Entonces, son ediciones críticas, se ven muy sencillas, se ven muy muy populares, ¿cierto? Pero son de gran calidad, ¿ya? Son las versiones definitivas de los relatos llanos, ¿ya? Acá no viene la poesía, no vienen los ensayos de Lovecraft, solamente los cuentos. Y creo, a mi juicio, de verdad que esta es la mejor colección de narrativa Lovecraftiana. Mucho mejor que incluso la de Valdemar, mucho mejor que eh, las distintas que han aparecido estos últimos tiempos, que la verdad son, muchas de ellas son un bodrio, ¿ya? Dicen obra completa Lovecraft y aparecen, no sé, 20 relatos. Pero acá sí que encontramos algo que vale la pena, ¿ya? Algo que es sustancial, con buenas traducciones, que son revisiones críticas y como les señalaba, tienen el gran valor de que son las ediciones definitivas de Lovecraft. Entonces, bueno, hay otras colecciones, pero ya vamos a hablar más específicamente, ¿cierto? Como El ojo sin párpado de Ciruela, que es bellísima, Valdemar, ¿cierto? Que es uno de nuestros obligados en nuestro programa Insomnia. Y, pero con esto yo creo que es importante de mencionar. Entonces, esto es un poco la bibliofilia en relación como el amor a los libros, el amor a las revistas, en cuanto a, a lo que implican artísticamente, lo que implican en la vida de los autores que nos gustan, a las portadas, ¿cierto? A las imágenes que vienen en su interior, como también a saber cuáles son las primeras ediciones, las segundas ediciones. Quería mostrarle un poco de mi biblioteca, si me conocen también un poco más. Suscríbanse a mi canal, pueden hacerse miembros, participar de la membresía, que por bajo precio pueden tener videos exclusivos. También ahí puedo responderles sus consultas de manera más personal. Espero les haya gustado este pequeño capítulo donde hemos visto distintas revistas como Wild Tales, que yo sé que es una delicia para todos los que amamos este tipo de narrativa de horror. Y que tengo la fortuna de haber adquirido algunos de sus ejemplares originales y de la primera época, que es ciertamente la más interesante, pero también mostrar estas bellas colecciones, ¿cierto? Que se hicieron en España, como también colecciones mexicanas y colecciones argentinas, como por ejemplo la que yo les al comienzo y que de verdad para mí es toda una gran belleza. Son las narraciones terroríficas, no confundir con la antología de libros, sino la revista Narraciones Terroríficas de Editorial Molino. De alguna manera, ya en los años 40, replica lo que estaban haciendo las revistas Pulp en Estados Unidos y también después aparecieron en Inglaterra. Así que hasta pronto, nos seguimos viendo en un nuevo programa. Suscríbanse a este canal, denle like y puedan ser parte también de las membresías, siendo miembros de este canal donde hablamos de temas que no se hallan fácilmente en la red. ¿Ya? Hasta pronto y espero les haya gustado este video y nuestro canal Insomnio.